¿Y qué opinan de que se les reciba cuando finalmente la ley ya prácticamente solo está ya a un paso de ser mandada al Ejecutivo? Yo me acabo de enterar porque me comentó la senadora presidenta de la Comisión de Gobernación, que se iba a hacer esta reunión y que le pidieron estar. Yo con toda sinceridad creo que pues ya escuchar a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama, pues ya es escuchar a dos que ya no son árbitros, que ya son jugadores de la derecha. Seguramente le van a venir a pedir a Rementería o a algún otro coordinador parlamentario de la derecha que los incluyan en sus listas de candidatos para el 2024. Buenas tardes. Efectivamente, con los últimos acontecimientos que hemos estado observando en el juicio de García Luna, a nosotros nos queda claro cómo no era posible terminar con la delincuencia en nuestro país. No entendíamos por qué prosperaba la delincuencia, por qué se mantenían, por qué no detenían al Chapo, porque finalmente en el juicio que se está realizando ante Genaro García Luna se está develando el manto precisamente de la corrupción, de la complicidad y del contubernio que tenían las autoridades judiciales y la policía de nuestro país con el crimen organizado. Realmente era una verdadera tragedia para México que hayan permitido la introducción de armamento para fortalecer a un cártel que evidentemente favoreció a los que estaban asociados con las autoridades policíacas de nuestro país. ¿Para qué? Para perjudicar a los contrarios. Pero entonces esto nos da una idea de que esto era un narcoestado. La oposición ha gritado que había vínculos de nuestro presidente, que porque saludó a una señora sentada en su camioneta y decía que ya éramos cómplices de la delincuencia y del crimen organizado, de los narcotraficantes. ¿Qué nos damos cuenta aquí? Que al revés, que en este país fueron décadas, y sobre todo el régimen panista de Fox y de Calderón, que tuvo vínculos estrechos con la delincuencia y que por eso no podía disminuir esta. Nos damos cuenta que esta cloaca que se destapa, pues nos da clara idea de que no podía terminarse la delincuencia porque estaban todos coludidos. Ahora que nos damos cuenta que es una verdadera tragedia que costó vidas, miles de vidas a los mexicanos, porque se favoreció un cártel para perjudicar a otros, pero sobre todo para enriquecerse indebidamente, como lo estamos viendo en este juicio de García Luna. Efectivamente sí pedimos que un poder judicial que no libere a los delincuentes, que no sea la puerta giratoria, porque evidentemente no se podrá combatir a la delincuencia si se siguen realizando estas prácticas en nuestro país. Y por eso efectivamente también rechazamos estas prácticas y esta actitud del Poder Judicial. Se tiene que acabar con la corrupción en el Poder Judicial, y eso es una demanda de los senadores de Morena. Muchas gracias. Bien, si hay alguna pregunta de los medios. Sí, senador, tenemos Sí. preguntas. Le pregunta Andrea Becerril de La Jornada. Sí. Buenas tardes. ¿Sí se escucha? Sí. Yo quisiera preguntarle si van a ir más allá de la mera queja y, por ejemplo, lo que usted decía, realmente tener datos concretos y que cada vez que un juez libere a un delincuente, exhibirlo y que la presidenta de la Corte pues se dé cuenta de que algo está mal. Y sobre ese mismo sentido, ¿sería necesaria otra reforma judicial a fondo o simplemente que la Corte y todo el Poder Judicial cumpla con ese compromiso que había de erradicar la corrupción? Y le tengo otra pregunta, pero si quiere... Bueno, por supuesto que tenemos que denunciar con nombre y apellido. ¿Quiénes fueron estos ministros, estos magistrados, estos magistrados que le dan la facilidad a Cárdenas Palomino, que
el recurso que obtuvo por aliarse al crimen organizado pueda disponer de él. Los magistrados José Antonio Cruz Ramos, María Elena Rosas y Pablo Domínguez Peregrina. Le pedimos a la ministra Piña y a los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal que investiguen el actuar de estos 3 magistrados. ¿Siguen en activo? Sí, pues lo acaban de resolver, por supuesto que están en activo. Y sobre el otro tema, yo creo que es algo que hemos platicado aquí en el Senado. No sé si nos dé tiempo de hacer una gran reforma al Poder Judicial, pero por supuesto que se requiere. Por supuesto que se requiere. Ya estuvo bueno de que las instituciones no se tocan. Pues si las instituciones las hacemos los seres humanos, las instituciones se tienen que ir adecuando al avance de una sociedad. No puede ser que una institución quede inamovible si la sociedad va avanzando. Claro que hay que tocar todas las instituciones que tengan que ser tocadas, que tengan que ser modificadas. Eso es la gran diferencia entre los conservadores y los liberales. Los conservadores quieren que las cosas se queden así, que se queden como llevan en regímenes anteriores. Eso querían después, antes de la independencia, eso querían antes de la revolución, que nada se tocara. Estamos en una transformación y en una transformación tenemos que transformar todas las instituciones que tengan que ser transformadas. Eso nos está exigiendo el pueblo de México. Ese es el mandato del 2018, es el mandato del 2021 y va a ser el mandato del 2024. La gente quiere que este país se transforme, no que haya instituciones intocables. Por eso estamos tocando al INE, por eso tenemos que tocar al Poder Judicial, tenemos que seguir tocando al Poder Legislativo y por supuesto tenemos que seguir tocando al Poder Ejecutivo. Y por otra parte, también quisiera su punto de vista sobre esta reunión que hoy va a sostener la Junta de Coordinación Política con los consejeros del INE, encabezados por Lorenzo Córdoba, que pidieron ser escuchados para influir sobre la reforma electoral. Quisiera saber si ustedes estaban enterados y qué opinan de que se les reciba cuando finalmente la ley ya prácticamente solo está ya a un paso de ser mandada al Ejecutivo. Yo me acabo de enterar porque me comentó la senadora presidenta de la Comisión de Gobernación, que se iba a hacer esta reunión y que le pidieron estar. Yo con toda sinceridad creo que pues ya escuchar a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama, pues ya es escuchar a dos que ya no son árbitros, que ya son jugadores de la derecha. Seguramente le van a venir a pedir a Rementería o a algún otro coordinador parlamentario de la derecha que los incluyan en sus listas de candidatos para el 2024. Ellos ya perdieron toda imparcialidad, ya no tienen credibilidad, ya no actúan como árbitros, ellos ya son jugadores de la derecha. Entonces tal vez a Rementería le vengan a pedir un huesito para el 24 o a MC o al coordinador de MC, ¿cómo se llama? A Dante Delgado o al exsecretario de Gobernación. Tal vez ahí se acuerden entre ellos qué cargo le dan o qué candidatura le dan a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama. Es intrascendente ya lo que diga Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Ya no tienen
un milímetro de credibilidad. Además, ya en 2 meses, afortunadamente, se van. Pero Ya que se vayan a hacer campaña abiertamente, ya no con recursos del INE, que se vayan a hacer ya campaña con sus propios recursos. ¿no parecería una presión indebida hacia una ley que No. prácticamente está ya por salir? A ver, la ley ya está aprobada, ya la aprobó la Cámara de Senadores y ya la aprobó la Cámara de Diputados. Lo único que está por aprobarse es un cambio que se hizo a un artículo. Todo lo demás ya pasó por el Congreso de la Unión. Todos lo sabemos, ellos ya lo saben, solamente están, insisto, ya en campaña. Y entonces utilizan a la Junta de Coordinación Política para su campaña. Entonces, pues yo de manera muy respetuosa, como integrante además de la Comisión de Gobernación, pues le recomiendo a la presidenta de la comisión que ya ni vaya, que no vaya a perder su tiempo en esa reunión, una reunión intrascendente. Carlos Guzmán, de CMX Noticias. Senador, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buena tarde. Sí le pediría, creo que no se escucha, ¿verdad? No, ¿sí? Y tienes voz como de tenor. No tanto. Pedirle a la senadora Antares, cambiándole un poco, en temas propiamente médicos, pero relacionados con el tema de la reforma al Poder Judicial. Le consultamos este tema a Pablo Gómez y él decía incluso que podría ser una reforma de gran calado. Es preguntarle el diagnóstico que daría como dermatóloga de cómo está este Poder Judicial en este país y cuál sería la solución. Digo, aprovechando para cambiarle un poco, ¿no? Bueno, es que el Poder Judicial ya necesita quimioterapia, no es ya con una cremita. Necesita quimioterapia y efectivamente el diagnóstico es algo que es muy ostensible para el pueblo de México, la gente lo puede ver claramente. Y respecto a una reforma profunda, probablemente, pero con que se aplicara como es lo que tienen que hacer, pues sería suficiente. Es decir, el Consejo de la Judicatura ha estado de adorno, vemos tropelía tras tropelía de jueces, de magistrados, y el Consejo de la Judicatura, ¿cuándo hemos escuchado que haya sancionado un juez recientemente? Cuando se liberan y se liberan gentes por cuestiones menores de procedimiento. Entonces, lo que ha dicho el presidente y nosotros suscribimos es la Suprema Corte del Derecho, pero no de justicia. El Poder Judicial no está impartiendo justicia para la mayoría y está impartiendo injusticia en favor de los criminales, sobre todo de los poderosos del crimen organizado y de los de cuello blanco. Entonces, es un diagnóstico muy lamentable. Nosotros vamos a tener que alzar la voz porque efectivamente en esta transformación ninguna institución puede quedar como estaba, porque teníamos un problema grave. Que la gente se acuerde, no hay que tener problemas de memoria, de dónde venimos, porque la derecha ha hecho tanta laraca de que, hoy decía una señora de los gritos aquí mismo, en este lugar, que el dictador con la marcha de la lealtad, el dictador, y ella gritando desde aquí, con los dictadores no se puede eso, pero hacen creer efectivamente que hay un presidente autoritario para volver al status quo, a lo que ellos les ha convenido durante tantas décadas. Y nosotros vamos a estar levantando la voz para que el pueblo de México no se olvide de dónde venimos. Nosotros tenemos que seguir alentando la memoria histórica y además la memoria histórica reciente y lo que seguimos viviendo hoy y padeciendo el pueblo de México por un poder que está totalmente cooptado por la derecha partidista, además. Acompañar en la iniciativa que está buscando Pablo Gómez que se impulse, que es la que tiene la exministra Olga Sánchez Cordero aquí en la Cámara de Senadores. Pues sí, nosotros estaremos a favor de todo lo que ayude a mejorar la condición de impunidad que sigue reinando, porque miren, el presidente ha dicho, en la medida de las posibilidades, no hay tolerancia a la corrupción y a la impunidad. Sin embargo, ni el presidente ni nosotros en el Poder Legislativo podemos juzgar para otorgar realmente la justicia real, de hecho, a la gente. Entonces, el Poder Judicial no está funcionando, digamos que es el poder débil de esta unión de poderes.
Entonces, se tiene que fortalecer y nosotros tenemos la responsabilidad moral de por lo menos estarlo diciendo y señalando cosas tan graves como la que se reveló hoy. Gracias. Félix Muñiz, de Punto Aéreo. ¿Qué tal, senadores? Muy buenas tardes. Bueno, en el primer tema, en lo de la reforma judicial, hablan del juicio de García Luna y de todas las historias que ya nos conocemos, pero ¿por qué no incluyen también el problema del general Cienfuegos, que también fue exonerado, y ustedes no lo tocan? ¿O también habría que pedirse que se le investigue y que se le someta a juicio? Esa sería una. Y no sé, la otra, no sé si han leído el COFIPE, yo lo he leído un poquito en lo que tengo de reportero, pero para el senador Gravioto, ¿me puedes decir en dónde dice que el Lorenzo Córdoba puede buscar un puesto de elección popular? Tienen prohibido 2 años después de dejar el cargo en buscar un cargo de elección popular. Entonces quisiera que me expliques en dónde para que yo lo busque. Gracias. A ver, el tema de Cienfuegos también fue otra cortina de humo de esas cosas de los lugares comunes de la derecha que siguen apareciendo como vemos ahora, cuando fue un asunto que sí fue juzgado y que se exhibió porque las autoridades estadounidenses en el expediente que entregaron del general Cienfuegos no había una sola evidencia, no había una sola prueba, porque se solicitó. Acá en México, la Fiscalía General de la República solicitó el expediente con el que detuvieron al general Cienfuegos en Estados Unidos, se envió de parte de Estados Unidos acá y no había ninguna cosa con la que se pudiera abrir siquiera una carpeta de investigación. Entonces no es lo mismo. Acá, si estamos viendo de delincuentes, incluso confesos y presos en otros países, porque es lamentable que otros países tengan que venir a detener a los delincuentes mexicanos, y resulta que acá dicen que de oídas, hay medios que hablan que de oídas han de ser jueces en esos medios, ¿no? Estos son grupos, y si no es para él, es para su grupo. Pero ya que preguntas, yo te apuesto, hoy, ¿qué día es hoy? 9 de febrero del 2023. Te apuesto que ellos y gente cercana a ellos van a estar en la boleta del 2024 del lado de la derecha, y te lo apuesto hoy, porque ellos ya no son árbitros, son jugadores políticos de la derecha. Por eso digo que es absolutamente intrascendente escucharlos hoy y que vengan aquí a su circo, aquí al Senado de la República. No tendríamos más preguntas Gracias. registradas. A ustedes les agradecemos mucho.